Buenas tardes en Caracas. Buenos días aquí, que al mediodía todavía es de mañana. Por supuesto, agradecer esta maravilla de escenario que tenemos que dividir la mirada entre los expositores y el mar maravilloso que nos acompaña. Yo nunca había tenido un congreso a la orilla del mar con un ventanal de esta calidad. Y bueno, como se verá, aquí estamos las representantes del Caribe, las dos penchaquetadas, abrigaditas, para, paliar el frío de La Coruña. Cuando yo le preguntaba a Alfredo en la exposición anterior sobre el tema de las historiografías regionales, es que básicamente en el caso de Venezuela y seguramente también en el caso de la Nueva Granada, uno de los problemas, como en casi todas nuestras historiografías, es que inicialmente la historia de las independencias se escribió en código nacional, en código nacionalista, y eso determinó que nada de lo que ocurría hubiese especificidades que destacar, salvo la idea de que todo había ocurrido en un discurso que promovía y tenía dispuesto desde sus orígenes la obtención de la independencia. De manera que ninguna particularidad, ninguna especificidad regional o ninguna diferencia que no estuviese asociada a ese discurso nacional que determinaba desde sus orígenes una vocación independentista fue contemplado por el discurso historiográfico, ¿no? De hecho, las iniciativas de carácter juntista que se dieron fuera de Caracas, de la misma manera que fue interpretada la iniciativa juntista de Caracas de abril, se consideró desde su momento como una junta de carácter independentista, independientemente de que los documentos y de que la práctica y de que las argumentaciones, no solamente en los documentos originales, sino en todas las representaciones, insistiera reiterativamente en la vocación de lealtad al monarca, ¿no? Por otra parte, aquellas provincias que mantuvieron o que tuvieron una posición de disensión o de disidencia y que se mantuvieron fieles a la regencia, simple y llanamente no entraron dentro del discurso historiográfico, básicamente porque la consideración de que no calzaran en el discurso nacional o las condenaba por traición o las excluía simplemente del discurso por su omisión patriótica. Esto obviamente va a hacer un discurso bastante uniforme que determina también un consenso historiográfico muy sólido que es relativamente característico de nuestras historiografías nacionales en América Latina. Y yo diría que un primer punto de inflexión ocurre relativamente temprano, en 1939, con la historia de la Primera República de Caracciolo Parra Pérez, cuando va a plantear, yo diría que casi que como pionero, un capítulo dedicado específicamente a la revolución en las provincias, como una clasificación o como una manera de expresar que hubo un proceso que tuvo dimensiones distintas y que había necesidad de atender sus especificidades locales, ¿no? El punto está en que en esa primera aproximación ya se inserta o ya se coloca como calificación el hecho de que había manifestaciones de tendencias autonómicas y que en algunos partidos o distritos capitulares el municipalismo logrará la desmembración de ciertas entidades políticas y la formación de nuevas provincias. Digamos que entonces historiográficamente esta primera determinación, esta primera vinculación o caracterización autonómica y municipal estaría en la obra de Parra Pérez. Sin embargo, la explicación que ofrece Parra Pérez para esta incorporación de la idea de esos autonomismos o de esos municipalismos es realmente una explicación que se va a mantener a partir de ese momento por mucho tiempo y que se refiere a la posibilidad o a la idea de que había viejas rivalidades, rencillas provinciales y tensiones y aspiraciones autonomistas de las localidades que simplemente se pusieron en evidencia en 1810. Y se explica que todo eso ocurrió, y lo dice textualmente, para dirimir viejas rencillas o solventar rivalidades territoriales, que algunas de ellas podían ser del siglo XVI, otras del siglo XVII, y que todas ellas habían sido como consecuencia de jurisdicciones impuestas por la administración metropolitana.
Es decir, que el tema de los enfrentamientos de carácter local o de las diferencias de carácter municipal que se expresan en el contexto de la independencia tendrían su origen en las imposiciones territoriales de las autoridades metropolitanas. Digamos que esa es la explicación seminal de lo que sería esta interpretación de carácter historiográfico que se va a dar a mediados muy tempranamente en el 39 y que se va a sostener con bastante regularidad en el discurso historiográfico venezolano, que va a destacar la peculiaridad de experiencias regionales o de experiencias locales en el proceso de independencia. Obviamente, y de allí mi consulta o mi curiosidad respecto a lo que ocurría en México, tiene que ver que en el caso de Venezuela el desarrollo de las historiografías regionales, o sea, el surgimiento del interés por tratar de ampliar la mirada no solamente desde la perspectiva nacional o desde la perspectiva central, sino desde las experiencias particularmente o de las experiencias locales, permitió que no solamente durante mucho tiempo se reiterara la explicación de Parra Pérez, sino que comenzasen a surgir explicaciones que trataban de interpretar esas vocaciones autonomistas o esas particularidades regionales, más bien como la expresión de proyectos autonomistas que tenían su expresión en la presencia de intereses regionales que tenían características económicas, particularidades políticas y que tenían también su expresión en redes sociales que fueron las que, en todo caso, los intereses políticos, los intereses regionales y estas redes sociales habían determinado la ubicación en uno u en otro espacio en el momento de la independencia. Eso lo podemos advertir básicamente en los estudios historiográficos que se han hecho sobre el caso de Maracaibo, el caso de Coro y el caso de Mérida. Yo me voy a permitir, como que no hice lo que tenía que hacer. Yo quiero la otra figurita, la que viene, el mapa. Ajá, no. Allí. Sí, este es un mapa de lo que eran las provincias en la Capitanía General de Venezuela para el momento de 1810. Entonces, cuando me refiero al caso de Coro, que sería esta, ya. No era este, el que querías poner más. Este que está aquí. Es que no se le debe dar a la... Este es Maracaibo, aquí está Coro, que serían las dos provincias, o en el caso de los donde se han desarrollado estudios de carácter de historia regional que han tratado de especificar, digamos, en una explicación menos casuística y menos contingente, la presencia de posiciones distintas a las que surgieron en Caracas, ¿no? La otra cosa que me parece que es importante destacar de este esfuerzo de las historiografías regionales más recientes ha sido que, a diferencia de lo que se mantuvo durante mucho tiempo en el discurso historiográfico, fue tratar de establecer una asociación, una relación, una vinculación, una discusión respecto al proceso que no solamente lo remitía a Caracas, sino que lo remitía a la crisis política de la monarquía en España. Entonces, hay una ampliación de la mirada, ya no se trata simplemente de identificar las confrontaciones dentro de una territorialidad, que es la Capitanía General de Venezuela, y como rencillas territoriales internas, sino que las disensiones, los conflictos, las contradicciones se expresan también tratando de incorporar como una variable digna de atención el proceso que está ocurriendo del otro lado del Atlántico. Bueno, es este el espíritu que yo quisiera transmitir dentro de los comentarios que quisiera hacer sobre el proceso en el caso de la Capitanía General de Venezuela, para identificar cómo es que dos provincias, seguramente las más importantes, no solamente por su dimensión geográfica, porque no son las más grandes, sino por la densidad demográfica y los potenciales económicos que ambas tenían, que eran Maracaibo y la provincia de Caracas, van a ver afectada su territorialidad y van a ver afectados sus intereses y su continuidad como provincias luego del estallido de la crisis de 1810. Yo voy a pasar muy rápido por el año 1808, básicamente porque en el año 8, cuando se conocen las noticias de la crisis de la monarquía y de todo el proceso que ha ocurrido en la península, las respuestas van a ser bastante uniformes, ¿no? Yo creo que no va a haber respuestas distintas ni en Maracaibo, ni en Caracas, ni en Coro, o sea, en las provincias que componían la Capitanía General de Venezuela.
hay realmente una uniformidad respecto a, como ocurre en casi toda Hispanoamérica, de lealtad al monarca y de defensa de lo que sería la integridad del imperio. En el caso de Caracas va a haber una iniciativa fallida de un proyecto de junta que se va a dar en noviembre y que ese proyecto de junta que está constituido o promovido por los vecinos principales en una alianza entre peninsulares y criollos, donde hay más criollos que peninsulares, y que su discurso es absolutamente idéntico al de las juntas que se constituyen en la península, la propuesta, bueno, no va a tener resultados, no solamente no va a tener resultados, sino que ellos son juzgados, condenados y finalmente absueltos sin ninguna consecuencia, e incluso ellos van a insistir mucho en sus demandas luego del juicio y del enfrentamiento, que se reconozca por escrito que en ningún caso ha habido ninguna tentación o ningún acto que infrinja su declarada, clara e irrefragable lealtad al monarca y a la corona. De manera que no podríamos identificar diferencias sustantivas en el caso de los pronunciamientos que ocurren en 1808 respecto al conjunto de las provincias que forman parte de la Capitanía General de Venezuela, salvo un intento de junta que ocurre en Caracas, que tiene una propuesta que se enmarca dentro de lo que son los discursos de lealtad y fidelidad al monarca que se expresan también en la península. En el caso de Maracaibo hay un alboroto con un pasquín que ponen en una pared y todo, pero no pasa de allí, ¿no? Yo diría que más bien las diferencias y las tensiones van a surgir precisamente a partir de 1810 y se van a dar, obviamente, en distintas localidades, pero yo quisiera enfocarme básicamente en los casos, como ya dije, de Maracaibo y de Caracas, por las consecuencias que en cada uno de esos territorios tiene el proceso del año 10, ¿no? Bueno, es bastante conocido los sucesos del 19 de abril de 1810. Acabamos de celebrar nuestro magno bicentenario. Son muchos los documentos fidelistas del año 10, no uno, ni dos, ni tres, muchísimos, o sea, en la prensa, en las proclamas, de manera que no cabe duda que en el 19 de abril de 1810, la vocación de la Junta de Caracas es, bueno, como en otras juntas, la de Buenos Aires, la de Chuquisaca, la de La Paz y las otras que ocurren, la de Buenos Aires, la de Santiago de Chile, es manifestar la lealtad al monarca y establecer el depósito de la soberanía interina, en tanto que se despeje el panorama de los reyes prisioneros, ¿no? Son, ¿verdad?, reiterativos los discursos que se producen en las proclamas y en la prensa de Caracas para argumentar la ilegitimidad de la regencia, en función de la ilegitimidad de representación que constituye un cuerpo que no está, o sea, que después de haberse llamado a las provincias como parte constitutiva de la monarquía, no expresa esa equidad o esa legitimidad de representación. Si uno ve efectivamente, o si uno tiene oportunidad de ver, o de leer esa profusión de discursos, es bastante uniforme, o sea, no hay mayores disensiones, hay un consenso en la argumentación respecto a la ilegitimidad de la regencia y a la legitimidad de esa reasunción de la soberanía por parte de la Junta de Caracas. No obstante, muy rápidamente la Junta de Caracas identifica, pero muy rápidamente es que al día siguiente se da cuenta que no obstante, muy rápidamente la Junta de Caracas identifica, pero muy rápidamente es que al día siguiente se da cuenta que su representación es quizás más precaria, tan precaria o igualmente precaria que la del Consejo de Regencia. O sea, ellos han asumido la soberanía en atención a una determinación que desconoce al conjunto de provincias que constituyen o que suponen están sujetas o determinadas a la autoridad de Caracas. Eso determina que muy tempranamente en la proclama que se sanciona al día siguiente de los hechos de la Junta, cuando ni siquiera la Junta Suprema ha determinado su composición como gobierno, todavía no se han establecido los términos en que va a ejercerse ese autogobierno de la Junta, sí se reconocen las limitaciones de representación de la Junta Suprema de Caracas, ¿no?
y se va a decir textualmente en la proclama del 20 de abril que la soberanía se ha establecido provisionalmente en pocos individuos para dilatar sobre vosotros, o sea, una usurpación insultante. O sea, la soberanía se ha establecido provisionalmente en pocos individuos, no para dilatar sobre vosotros una usurpación insultante ni una esclavitud vergonzosa, sino porque la urgencia y precipitación propias de estos instantes y la novedad y grandeza de los objetos así lo han exigido para la seguridad común. Acto seguido manifiesta su disposición de llamarlos oportunamente a tomar parte en el ejercicio de la autoridad con proporción al mayor o menor número de individuos de cada provincia. De manera que aquí ya hay una vocación o una determinación o un pronunciamiento para tratar de modificar el sistema de representación que ha postulado en el momento en que se erige como Junta Suprema. Muy rápidamente, la decisión de la Junta es enviar comisionados al resto de las provincias, o sea, a Maracaibo, a Cumaná, a Guayana y a Barinas, para obtener el reconocimiento de esa autoridad y convocarlos efectivamente a participar por la vía del envío de comisionados que formen parte de la Junta Suprema de Caracas, como forma de legitimar esa autoridad con la representación del resto de las provincias, ¿no? Posteriormente, y también con mucha velocidad, se decide convocar a un proceso electoral que se va a convocar en junio de 1810 con un reglamento electoral absolutamente distinto, obviamente, al reglamento electoral de las elecciones para la Constitución de Cádiz. Y el elemento esencial es que es la proporción de todos los habitantes libres y donde no se hacen diferencias respecto al origen étnico de esa población. Yo creo que esto es fundamental. O sea, la diferencia en el proyecto de convocatoria tiene que ver con que no es con ciudades, sino con representación de población, y donde la representación de la población con derecho a representación no tiene una determinación étnica en su origen para determinar la condición de elector o de población a ser representada. El criterio que se establece, como en muchas otras provincias o en muchos otros estados, va a ser el de la riqueza, el de un proyecto censitario, ¿no? O sea, perdón, se me pasó. No, gracias. Ajá, que se me volteó una página aquí, pero bueno, no importa. Sí, ya va. Bueno, en todo caso, el proceso de Caracas, o sea, concluye con la convocatoria a elecciones. Ese proceso electoral se realiza, se constituye el Congreso General de Venezuela con representación de las provincias de Cumaná, de la provincia de Barinas, de dos provincias que ya vamos a ver se desprenden de Maracaibo, y también que la provincia de Cumaná se divide, y estos son la provincia de Barcelona y la provincia de Cumaná. A diferencia de lo que ocurre en Caracas en 1810, en Maracaibo, que es la otra provincia de la cual me quería referir, en Maracaibo la decisión es reconocer al Consejo de Regencia y rechazar la autoridad de la Junta Suprema de Caracas, y no solamente rechazar la autoridad de la Junta Suprema de Caracas, sino rechazar también la convocatoria a elecciones que se hace desde Caracas. O sea, esto es un proceso que ocurre desde el Cabildo y donde se establece una alianza entre el jefe civil y militar o el gobernador de la provincia de Maracaibo y el Cabildo de la ciudad. Entre las primeras solicitaciones que hace el Cabildo de Maracaibo es precisamente no solamente desconocer la autoridad de Caracas, sino solicitar el reconocimiento de la Capitanía General en Maracaibo y que el gobernador de Maracaibo se convierta en capitán general inmediatamente. Y todo el proceso se va a canalizar más bien por la vía de defender sus aspiraciones territoriales, locales y dentro del concepto del autonomismo provincial, por la vía de la negociación directamente con Cádiz. En Maracaibo es en el único territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela que se elige un diputado propietario para Cádiz, y cuando uno ve la participación del diputado en Cádiz, que es José Domingo Ruz, puede advertir las peticiones que hace Maracaibo frente a las Cortes de Cádiz, que tienen que ver fundamentalmente con las aspiraciones de ese territorio en función de los intereses en cuanto a puerto, a comercio y al estatuto de Capitanía General que se le reconoce como sede de la capital y como sede de la Capitanía General de Venezuela,
ya muy tempranamente en el mismo 1810 y posteriormente en 1811. Ahora, ¿qué ocurre? Que estas dos iniciativas, tanto de la de Caracas como la de Maracaibo, va a traer reacciones por parte de las ciudades que forman parte de estos territorios provinciales. Yo diría que una de las más claras y definitivas es la de Coro. O sea, Coro es una ciudad que forma parte de la provincia de Caracas. Y la ciudad de Coro se niega rotundamente desde el primer momento a aceptar la autoridad de la Junta y declara su rechazo no solamente a la convocatoria, sino al ejercicio de la soberanía o a abrogarse la soberanía por parte de la Junta como un hecho absolutamente ilegítimo, ¿no? Las comunicaciones del Cabildo de Coro son absolutamente claras respecto al tema de la soberanía y respecto a la argumentación sobre la cual se plantea la ilegitimidad de la actuación de Caracas, casi que en los mismos términos que lo hace Caracas respecto a la regencia. O sea, no pueden ustedes abrogarse la soberanía en tanto que no tienen la potestad de nosotros como ciudad para admitir esa autoridad, ¿no? El argumento de Coro, o sea, es no solamente defendido por el Cabildo, sino que incluso el obispo de Maracaibo va a reaccionar, ¿no?, con relación a la iniciativa de Coro y va a dar una argumentación que es absolutamente idéntica a la que da el Cabildo, pero que vale la pena manifestarla porque, bueno, es muy clara respecto a los argumentos del parte y parte. O sea, el obispo va a decir que, extinguido el antiguo gobierno de Caracas, emanado de la metrópoli, cada ciudad quedaba en libertad de someterse o no al recientemente constituido y solo su voluntario reconocimiento podía sujetarlas a la nueva autoridad. Es decir, Coro está en absoluta libertad de optar por su soberanía en los términos en que lo hizo Caracas. Y no solamente eso, sino que va a argumentar como ejemplo que en el caso de la provincia de Cumaná se había separado la ciudad de Barcelona y Caracas había reconocido esa separación sin ningún problema, de forma tal que no había consistencia ni coherencia en la argumentación de Caracas para desconocer el derecho a Coro de asunción de su soberanía y de desconocimiento de la autoridad de la Junta Suprema de Caracas. La respuesta de Caracas es enviar un ejército para el sometimiento de Coro. El ejército es un desastre, o sea, fracasa, es derrotado, y la opción de Coro es precisamente negociar sus aspiraciones respecto a sus demandas y a su condición de acceder a la calidad de provincia directamente con la regencia. De manera que Coro va a enviar a 2 comisionados a España, que son los hermanos Zabalas, para que negocien con la regencia lo que son las demandas que ellos consideran que esos territorios merecen, no solamente por su lealtad a la corona, sino por su disensión respecto a la autoridad de Caracas y por el derecho a la reasunción de la soberanía que les corresponde por la ausencia del monarca. Es bien importante también ver que esas demandas tienen que ver con habilitación de puertos para el comercio libre y con la ampliación de sus territorios ocupando otras ciudades que formaban parte de la provincia de Caracas, que tenían que ver con Barquisimeto, San Felipe, Pecuyo y Carora. Era expandir el espacio territorial de la ciudad, convertirse en provincia y tener una vía de acceso libre y directa de negociación con la monarquía española. De hecho, los hermanos Zavala van a ser elegidos diputados propietarios por la provincia de Coro el 6 de septiembre de 1813 y van entonces a tratar de participar. De hecho, no participan simplemente porque no se constituyen, o sea, no llegan o no participan de la nueva convocatoria, ¿no? En todo caso, el caso de Coro se resuelve tardíamente, se resuelve en 1821 como consecuencia de un estallido independentista en la península de Paraguaná, que es aquí, en esta cabecita que está aquí, y que termina incorporando a Coro ya no a la provincia de Caracas, sino a una cosa mucho más abstracta y ambigua que era la República de Colombia en 1821, como parte además del departamento del Zulia. Es decir, que toda esta demanda y todo este conflicto se dirime y concluye parcialmente con su incorporación al departamento del Zulia dentro de una entidad mucho mayor que es la República de Colombia. Obviamente estas tensiones y estas rivalidades y estos conflictos y estas aspiraciones y estas demandas
van a persistir en el proceso de construcción de la nación a partir de 1830. El otro caso que me parece interesante es ver qué ocurre en Maracaibo. O sea, Maracaibo, como ya vimos, se declara leal a la corona, se declara leal a la regencia, envía a su diputado a Cortes y tiene entonces que ver el desmantelamiento de su entidad territorial por la vía de dos disensiones, que son la de, ahora sí voy a pasar para el otro mapa. Gracias. Que es ya el mapa de lo que sería la Confederación Americana después de 1811, ¿no? Aquí está la provincia de Mérida y la provincia de Trujillo, que formaban parte de la provincia de Maracaibo. O sea, las ciudades de Trujillo y de Mérida, en el primer momento, en el año 10, no hay pronunciamientos respecto a la Junta Suprema de Caracas. Es decir, en el caso de Mérida y Trujillo, que forman parte de Maracaibo, no hay ningún tipo de pronunciamiento, más bien hay se incorpora, se interpreta, se establece que siendo parte constitutiva de Maracaibo están en alguna forma respondiendo en los mismos términos que lo ha hecho la capitalidad o la provincia, la capital de la provincia. No obstante, por interferencia directa de los comisionados enviados por Caracas en septiembre, si las noticias se reciben en mayo y no es sino hasta septiembre, que la ciudad de Mérida establece una junta que declara su autonomía respecto a Maracaibo y reconoce la autoridad de la Junta Suprema de Caracas. Lo llamativo es el texto del documento de la Junta, ya que no es como ocurre en el resto de las juntas, que se argumenta por la reasunción de la soberanía en atención a la ausencia de la autoridad del rey, sino porque dice expresamente que Santa Fe de Bogotá, Caracas y Barinas, en que se les amenaza con un próximo rompimiento de la guerra si no se adhieren a la causa común que defienden las enunciadas capitales y provincias. De manera que en este caso, a diferencia de Coro o a diferencia de Maracaibo, la decisión de constitución de una junta no tiene que ver propiamente con los intereses autonomistas o con la vocación pretendidamente soberana de las ciudades, sino con la coacción armada de provincias que dependen o necesitan de su adhesión para la legitimación de la representación, ¿no? El documento termina diciendo, después de que hay una amenaza, que era la voluntad libre y espontánea adherirse a la causa común que han abrazado las antedichas capitales de la provincia. El documento, posteriormente, una semana después, se hace un documento donde tratan de argumentar ya sí en los términos casi exactamente que aparecen en el acta del 19 de abril de Caracas sobre la ilegitimidad de la regencia. O sea, primero hay un documento que expresa taxativamente la amenaza y la coacción armada y luego un documento argumentativo que sí va a argumentar. Pero hay un documento que expresa taxativamente la amenaza y la coacción armada y luego un documento argumentativo que sí va a argumentar el hecho de la ilegitimidad de la regencia y la necesidad o la autoridad o la decisión de la reasunción de la soberanía, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre en el caso de Trujillo, que es aquí, o sea, el acta de Trujillo es también del mes de octubre, o sea, este es de septiembre, este es de octubre, y casi todas las ciudades y pueblos subalternos que dependían de estas dos territorialidades van a ser igualmente coaccionados para que se sumen o bien a la Junta de Trujillo o bien a la Junta de Mérida, ¿no? Unos estudios recientes que ha hecho Robinson Mesa y uno de sus alumnos, Francisco Orá, en el caso de Mérida, plantea una tesis que yo creo que vale la pena insistir y quizás detenerse con más cuidado, que tiene que ver, bueno, que no necesariamente todas las juntas o todas las expresiones de carácter local tuvieron que ver exclusivamente con vocaciones autonomistas o de autogobierno, sino que en algunos casos también interfirieron los intereses y la capacidad de coacción de provincias más fuertes que pudieron imponer esta vocación de otro orden, entre otras cosas, y en el caso de Caracas con mayor sentido, para poder legitimar una representación más amplia que no fuese exclusivamente la de Caracas, la de Cumaná y la de Barcelona, en confrontación con lo que podía ser la oferta de representación
que ofrecía Cádiz en las Cortes, ¿no? Bueno, ya para concluir, yo diría que, bueno, que una de las primeras cosas tiene que ver efectivamente con la diversificación de la reflexión historiográfica que ha ocurrido en el caso venezolano y que va de la idea de ver todo como independencia a la idea de ver estos aspectos como autonomismo y finalmente una tendencia más explicativa que trata de ver cómo el desenlace tuvo que ver parcialmente con experiencias o con vocaciones de carácter autonomista, pero que también intervienen los intereses regionales, locales y de expansión de otras provincias con intereses y con vocación de mayor amplitud. Hay, finalmente, otra cosa que me parece importante es ver cómo esta diferenciación establece, o sea, que en el caso de Coro y Maracaibo, sus élites, tanto la del Cabildo Capitular como la del Cabildo de Coro, como la del Cabildo de Maracaibo, en el sentido que uno pudiese ver respecto a sus aspiraciones, o sea, no tienen, en el caso, por ejemplo, de Coro y Maracaibo, no tienen ninguna oportunidad de ampliar su espacio de representación ni de hacer valer sus demandas y aspiraciones de acuerdo a lo que son sus intereses locales, mientras se mantengan sujetos a la autoridad de Caracas. De allí la negativa a reconocer la autoridad de la Junta Suprema, recurriendo, al igual que esta, al discurso de la reasunción de la soberanía para defender sus intereses, procurar la ampliación de su representación y participación política, declarando su autonomismo respecto a Caracas y declarando su lealtad al rey para hacerlo directamente a través de los mecanismos institucionales de la monarquía, ¿no? En el caso de Maracaibo, incluso con mayores posibilidades, no solamente por la condición de capitanía general que adquiere Maracaibo, sino porque muy tempranamente todas las demandas de la provincia se van a hacer directamente ante las Cortes por la vía de su diputado, que es José Domingo Ruz, la agenda de José Domingo Ruz, o lo que fueron sus instrucciones emanadas del Cabildo de Maracaibo, además, fueron publicadas por el mismo Ruz muy tempranamente en Madrid en el año 14, y donde está efectivamente todo el conjunto de demandas y de particularidades regionales, locales, de acuerdo a los intereses comerciales y políticos y económicos de esa región en función de lo que podían hacer sus demandas respecto a las Cortes, ¿no? Podría decirse entonces que el desmoronamiento que ocurre en el sistema institucional de la monarquía no solamente va a alterar la relación entre los territorios que formaban parte de la monarquía, sino que al mismo tiempo favorece un reacomodo de las élites criollas de las diferentes provincias y ciudades respecto a sus centros de poder, ejerciendo su autonomía bien respecto a Caracas, como lo hicieron Coro, Maracaibo y Guayana, o respecto a Maracaibo, como lo ejecutaron Mérida y Trujillo, ayudados con la presión de Caracas, ¿no? O finalmente, en relación con la regencia y las Cortes, como ocurrió en Caracas, y con las otras provincias que formaron juntas supremas en este mismo año de 1810. En estas últimas provincias, el proceso muy rápidamente se orientó en dirección a la independencia. Yo diría que en parte por la respuesta de la monarquía frente a los movimientos juntistas y la imposibilidad de avanzar en el establecimiento de un sistema en el que se produjese de manera efectiva la igualdad entre las provincias de ambos lados del Atlántico. Pero yo también creo que habría que considerar, ¿no?, en el caso de estas provincias, primero la velocidad de los acontecimientos que ocurren en Venezuela, los conflictos que suscita la formación de este nuevo gobierno, las tensiones sociales que despiertan las aspiraciones y actuaciones de carácter autonomista de las élites, las amenazas de guerra que desde las provincias leales a la corona se llevan a cabo contra el centro, y además por el intenso debate que se desarrolla durante esos intensos y decisivos meses, el cual va a concluir con la asunción de la soberanía como atributo de la nación y la declaración de la independencia. En el caso del proceso de Coro y Maracaibo y también de Guayana, que es esta provincia a la cual no me referí, ¿no?, el proceso es mucho más lento y en los tres casos el fin de las aspiraciones autonomistas de cada una de estas entidades ocurre como resultado del enfrentamiento armado y con su incorporación forzada al proyecto republicano. Este reacomodo y las diferentes aspiraciones e intereses de estas élites locales se van a expresar claramente en los debates del Congreso General de Venezuela, van a estar presentes en las comunicaciones y las representaciones de Maracaibo, Coro y Guayana ante las Cortes y la Regencia, se van a mantener durante el conflicto bélico, se exacerban durante la unidad colombiana y se van a convertir en elementos de tensión y conflicto durante el proceso de construcción nacional, ¿no?
Igualmente, yo me atrevería a afirmar que no han desaparecido de un todo y que aunque sus contenidos, características, motivaciones y maneras de expresarse corresponden, como es natural, a las circunstancias y problemas de la Venezuela actual, 200 años después de todo esto resulta pertinente analizarlas en esta diversidad y complejidad y no solamente como el resultado de la crisis y las discordias que ocurrieron del otro lado del Atlántico.